Bueno, nosotros lo planificado para este año era un molde de un cuenco donde la importancia era diseñarle el junquillo, pero que el cuenco saliera de un solo tassel y agregarle la boca de colada aparte. Va a ser muy similar a este molde, lo único que este molde, la matriz está torneada en un torno, valga la redundancia, por eso es en forma circular. Nosotros vamos a trabajar con un encofrado y va a tener una forma de prisma. Pero el molde sería así, el molde de un tassel con junquillo y la boca de colada aparte. ¿Qué me permite la boca de colada aparte? Primero, las piezas siempre tienen que tener boca de colada, siempre. ¿Por qué? Porque me va a generar mucha más prolijidad en los espesores. Voy a mirar de arriba el cuenco y por más de que una barbotina haya sido más fluida que la otra, en la producción tenga distintos espesores, la boca de colada me va a marcar la boca del borde y me va a dar una calidad y una prolijidad mirándola desde arriba que va a parecer que tuviera los mismos espesores. Si no tuviera boca de colada y yo cuelo y pongo la barbotina y lo vacío acá, siempre se va a chorrear de un lado, va a tender a, si no lo limpio bien, va a tender a tirar de un lado y otro, me va a deformar la boca. Cuando yo corro con la herramienta para ver si está generando el espesor y se está haciendo la pared, ¿se acuerdan? Cuando cuelan, que empieza a hacerse la pared, voy a arruinar la boca. Si yo tengo la boca de colada, lo voy a hacer en la boca de colada y no voy a arruinar la boca de mi pieza. Por eso es importante todo el tiempo mantener llenos los moldes con barbotina a medida que va bajando, ir agregando para poder observar el espesor lo más arriba posible que está obteniendo mi pieza. Es importante siempre tomar los taseles con gomas porque si no tienden a abrirse y a desparramarse y se mete barbotina entre tasel y tasel, después no va a cerrar bien y se me va a volcar la pieza, la barbotina de la pieza. Bueno, vamos a hacer esto como podemos. Vamos a llenar nuestro molde. Así después llegamos a cortar y ver cuán funcional es este molde aparte, este tassel, perdón, aparte de la boca de colada para cortar. Entonces, vamos a hablar de cuál es la propiedad del yeso y por qué es posible hacer esto. Cuando vamos a hacer esto que estoy haciendo, primero tamizamos la barbotina. Es indispensable tamizar la barbotina. Todo eso que cayó así en forma de grumos van a ser pelotas que se van a quedar pegadas en mi cuenco. Siempre, siempre, siempre termino de mecanizarla antes de ir al molde, tomo un tamiz, cuelo la barbotina y recién ahí la utilizo. Todas las veces. Esto que hice no se hace. Eh, ¿Cómo trabaja? Vieron que nosotros logramos que la barbotina tenga las partículas en suspensión. Lupe se puso a jugar. Lupe anda a jugar a otro lado. Logramos que las partículas estén en suspensión. ¿Por qué? Porque se repelen y tienen polaridades distintas. Si no tuviera el defloculante que hace que las partículas estén en suspensión, toda la arcilla se iría al fondo del molde y arriba solo quedaría el agua y solo copiaría la base. Entonces, ¿cómo funciona el yeso? Funciona que por capilaridad se llama, son como pequeños canutitos, como bombillitas que están metidas adentro del yeso, que hace que absorba y tire el agua para afuera. Y los componentes que tiene la barbotina le permiten formar pared. Entonces se va pegando, va chupando, va sacando el agua para afuera y va pegando el sólido contra la pared del yeso. Y se va generando el espesor de mi pieza. Yo tengo que ir revisando, a medida que va pasando el tiempo, tengo que ir revisando y viendo cuál es ese espesor hasta que yo lo considero óptimo y ahí es cuando voy a vaciar. Cuando estoy produciendo, que estoy produciendo en cantidad, calculo eso y después me pongo un timer, porque necesito que mi producción sea pareja. A medida que voy a ir utilizando el molde, por coladas por día, el molde se me va a ir mojando y va a tardar más. Va a depender todo del clima,
como les cuento siempre, si hace calor, si hay humedad, si está lloviendo, si es ventilado, si hace frío. Todo eso va a variar mi producción. Por eso siempre les digo que esto es ensayo y error y es muy empírico. Yo tengo que, ante mi nueva producción, determinar cómo se hace. Entonces voy a medir, voy a calcular el estado en que tiene que estar mi barbotina, cuánto tarda, y ahí pongo el timer cada vez que lleno los moldes y no me los olvido, porque si yo me paso y no me sirve, es mucho trabajo, y el trabajo para el artesano es la plata. Entonces, si yo tengo que desechar este cuenco, después lo tengo que recuperar, voy a perder desfloculantes y me va a generar mucha pérdida de tiempo, que me va a generar menos producción y más trabajo. Entonces hay que ser muy atentos y hay que ser muy cuidadosos, porque cuando uno tiene un molde no pasa nada, pero si uno tiene una mesa llena de moldes, generalmente cuando termina de llenar uno empieza a vaciar el de la punta. Entonces no hay que estar como muy atento, por eso siempre les digo que es mejor o un celular viejo y se pone una alarma, o se compran un timer como esos de cocina que son súper prácticos. ¿Qué tiempos manejo? Y vieron que les decía, va a depender del estado en que esté el molde, si está seco o no está seco. Pero siempre vamos a estar entre 20 minutos y 50 minutos. Si nos estamos pasando de 50 minutos, porque si el molde es muy grande y está mojado, quizás necesite ese tiempo. Si nos estamos pasando de ese tiempo, es que está pasando otra cosa. Que no está óptima la barbotina, que a la barbotina le pasa algo. Si yo me pasé de una hora esperando que haga pared un molde, bueno, tengo que rever otras cosas, no es la humedad. Es un problema que tiene la barbotina, que puede ser un exceso de floculante o no, o puede ser falta de sólidos, puede ser un montón de cosas, pero si me paso de ese tiempo, siempre hablando de moldes relativamente grandes y que estén mojados. Por eso empiezan a calcular, nunca va a ser 5 minutos. Siempre estamos entre 15 y 20 minutos, cuanto mucho 50 minutos, va a depender del tamaño del molde y va a depender del estado en que esté el molde. ¿Qué va a suceder con mis moldes y el uso? Un molde aproximadamente hecho con yeso beta alfa, que tiene una dureza suficiente como para soportar y tiene la porosidad óptima para poder ser funcional, con un molde beta alfa 80 coladas. Después de las 80 coladas va a empezar que se va a empezar a deteriorar la pared interna. ¿Por qué? Porque los desfloculantes, por un lado, son súper necesarios para mantener las partículas en suspensión, pero atacan la superficie del molde, les va generando como huequitos, va horadando la superficie. Entonces, por un lado, la va generando una irregularidad. Van apareciendo, ustedes ven en la superficie de la pieza como si tuviera granitos, porque en realidad se le va haciendo huequitos al molde interno. Y a su vez, como que va comiendo todo parejo. Entonces, cuando yo saque esta pieza del molde, la primera va a tener esta forma. Y la número 80 va a ser más grande, porque comí el molde, y a veces es significativamente más grande. No solo más grande, sino que pierde línea. Se va perdiendo la línea. El molde, los desfloculantes van atacando a la superficie interna del molde. Otra cosa que sucede es lo que se llama el golpe de silicato. Vieron que el silicato está dentro de la composición que dijimos que es uno de los desfloculantes. Cuando yo vuelco adentro del molde, si siempre trabajo igual, siempre va a pegar el primer chorro en el mismo lugar. Eso va a suceder que va a generar como una impermeabilización del molde, que va a hacer que después ahí o le cueste tomar más espesor, o me va a generar en la pieza, en el bizcocho, que después no va a tomar el esmalte. Es muy común que suceda esto. Entonces a veces lo que tenemos que hacer, y a veces es conveniente, o le pego en la goma o pongo un palito que rompa, o trato de, si es un molde grande, de no ponerle siempre en el mismo sentido, para que no se genere ese lugar donde choque siempre la barbotina. Bueno, una vez que pasaron, en este caso 35 minutos, recién ahí obtuve la pared que aproximadamente considero que me es óptima para este cuenco, que serán unos
3 milímetros, 4 milímetros. Entonces ahora voy a pasar a vaciarlo. ¿Vieron los grumos que les dije? Eso no tiene que estar, porque se queda pegado en la superficie interna de mi pieza. Entonces, ven que están los grumos ahí. Bueno, eso no tiene que pasar, tiene que estar tamizado. Una vez que vacié, voy a tener una mesa preparada con unos palitos y voy a dejar mi pieza boca abajo esperando que termine de chorrear y gotear todo lo que excede que se termina de vaciar la pieza. Bueno, después que lo dimos vuelta para que largue toda la barbotina que le había sobrado, ven cómo está del lado que vacío, queda más chorreado. Entonces lo que hago para esperar, para desmoldar mi pieza, lo que hago es limpiar la boca, porque si yo no le limpio la boca, cuando empieza a secar, de acá va a quedar agarrada, entonces se va a desprender de acá, se va a deformar el cuenco. Entonces es muy importante que con una herramienta que no sea metálica, que sea de madera o que sea plástica para no lastimar el molde, voy a limpiar todo el excedente para que no se enganche. Voy a esperar para desmoldar. Es muy importante que tomen registro, sobre todo les explicaba en el caso que vayan a hacer producción, porque estos lo tienen que sistematizar a 10, 15 moldes, necesitan hacer operativo, entonces necesitan buscar los tiempos, ver la manera más óptima. Esto, por ejemplo, ahora que hice con unos palitos, en una época que nosotros en el taller teníamos coladas con moldes muy grandes, habíamos puesto una mesa, que habíamos puesto filas de ladrillos, habíamos puesto un hule y dábamos vuelta a todos los moldes en esa canaleta que habíamos generado con ladrillos. Y después, con una herramienta, limpiábamos así y tirábamos al balde todo lo que había sobrado. Uno se va adaptando y viendo según la producción y se va ayornando el taller para que sea lo más cómodo posible. También porque si yo tengo moldes pesados y los tengo que estar bajando del piso y subiendo del piso, también me voy a lastimar la cintura. Entonces hay que considerar un montón de cuestiones. Entonces ahora vamos a esperar para poder desmoldar y les voy a mostrar como en otro video cómo hago para cortar la boca de colada. Así que es importante que retengan de esta información el tema de cómo estabilizo las barbotinas. Sobre ese tema es que vamos a hacer una tarea. Entonces repasamos que las barbotinas tienen que pesar el litro 1,750 kg aproximadamente. Si pesa más, tengo más sólidos lo que tengo que tener, le puedo agregar agua. Si pesa menos, es que me está faltando sólido. Ahora, si pesa lo que tiene que pesar y está denso y está espeso, es porque me está faltando desfloculante. Entonces, con respecto a esto, vamos a hacer algún tipo de tarea para ver si logran conceptualizar este procedimiento. Así que nos vemos dentro de otro video para mostrarles la boca de colada. Nos vemos el viernes que viene y muchas gracias. Escucha ¿viste cómo meditas que me pone el tacho en la mesa y esas cosas? No, porque vengo con un problema con la tintura, ¿no? Y se me están acabando los pañuelos, ¿no? ¿Vos no me podrías editar esa vez? Nada, pintame el pelo.